Ya, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Un momentito. Me encontré 10 pesos en el piso. Ya. Entonces les dije, ¿no? Que bueno, los algoritmos solo son una secuencia o un conjunto de instrucciones y pasos para resolver un problema o realizar una tarea, ¿no? Esto ustedes lo hacen inconscientemente en su mente cada vez que hacen cualquier cosa, ¿no? Si se dan cuenta, cuando están haciendo una tarea, están haciendo una sucesión de pasos en su, bueno, inconscientemente, ¿no? Como vimos para desayunar, bueno, hacen unos pasos, ¿no? No me acuerdo qué ejemplos usamos. Para las recetas de cocina también, ¿no? Cuando cocinan son unas instrucciones, ¿no? Que siguen. Siguiendo ese ejemplo de la receta, les dije que en una receta también hay ingredientes, ¿verdad? O sea, antes de poder preparar tu plato, ustedes tienen que preparar los ingredientes que van a necesitar para esa cocina, ¿no? En la programación, hoy día vamos a ver que también hay algo parecido como los ingredientes. Antes de poder empezar a escribir nuestro algoritmo, tenemos que preparar algo, ¿no? Tenemos que preparar qué vamos a utilizar también. Ya, entonces hoy vamos a empezar ya con la clase de pseudocódigo. Entonces voy a compartir pantalla un momentito. Ya. Entonces ahora vamos a ver más que todo cómo son o cómo debemos escribir las instrucciones, ya casi en un lenguaje formal para la programación, ¿no? Que es el pseudocódigo. Esto ya es, si aprenden pseudocódigo, aprender a programar en cualquier lenguaje va a ser casi lo mismo. Se van a usar las mismas estructuras, ¿no? Las mismas tipos de instrucciones. Entonces, ya, vamos a empezar. ¿Se ve, no? Mi pantalla. Si alguien me puede decir. Sí, sí, Oxy. Ya, gracias. Nuevamente disculpen por mi letra. Ya, entonces, ahora sí ya vamos a entrar al tema importante. Y primero, tiene que haber algunos términos que ustedes tienen que tener en claro antes de poder escribir instrucciones en pseudocódigo. Entonces, primero si alguien me puede decir qué entiende por este término. ¿Qué es una variable? Cualquiera. ¿Es algo que cambia? Sí, más o menos. Variable Sí. es una incógnita. Ya, matemáticamente, sí, una variable es una incógnita, ¿no? La cual se resuelve de acuerdo a una ecuación. También, pero en la computación es algo un poco diferente. ¿Algún significado que tienen de variable ustedes? Es algo donde se almacena un dato. Excelente, gracias. No puedo ver su nombre, pero básicamente es eso, ¿ya? Es algo, sí podemos definirlo como algo. El mejor ejemplo que se usa para definir una variable, ese algo puede ser como una cajita, ¿no? Una cajita donde yo puedo almacenar en esta cajita lo que yo quiera, ¿no? En este caso, por ejemplo, un 3. Dentro de esta cajita yo puedo almacenar un 3, ¿ya? Después, si yo quiero, no sé, en algún momento puedo almacenar un 4, ¿no? O lo que yo vea conveniente para resolver mi problema. ¿Ya? Entonces, si les preguntan, o bueno, para aclarar más que todo el término variable, lo podemos decir que es como un contenedor, ¿ya? Eso es suficiente para ustedes, bueno, para la materia de computación, en donde nosotros podemos usar esto para guardar datos, más que todo, ¿ya? Cuando hablamos de variable, tiene 3 propiedades importantes que tienen que ustedes estar conscientes de ellas, ¿ya? Si lo vemos como es una cajita que guarda algo, entonces va a tener 3 propiedades, ¿ya? La primera es que esta cajita
va a guardar un valor. Entonces su primera prioridad que podemos ver es que tiene un valor, ¿no? Entonces esa sería una propiedad, tiene un valor, ¿ya? La tercera, bueno, la segunda, pero en mi problema no necesariamente voy a tener una variable. Puede ser que vaya a tener que usar más contenedores o cajitas o variables. Entonces, ¿cómo voy a poder saber qué variable usar o qué contenedor usar en el momento que yo esté resolviendo mi problema? ¿No? Aquí en esta cajita yo voy a guardar el valor de 5. Entonces ya tengo varios contenedores, ¿no? Entonces tengo que saber diferenciar uno del otro. Por lo tanto, una segunda propiedad interesante e importante que tienen que saber es que toda variable va a tener su identificador, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? Un identificador, o para que lo entiendan más fácil, es un nombre, ¿ya? Lo pueden ver como un nombre. Cada cajita va a tener su nombre. Entonces, si quiero usar esta cajita, solo tengo que recurrir al nombre, a cómo se llama esta caja para ver lo que hay en su interior, ¿no? Digamos, esta se va a llamar la caja X, no sé, cualquier nombre. Yo puedo nombrar a mis cajas como yo quiera. Al menos en programación en pseudocódigo así funciona, ¿sí? Ya. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O alguno tiene alguna duda hasta ahí? No creo, ¿verdad? Esto es básico. Su tercera propiedad, y también muy importante, es que estas cajitas son especiales porque, digamos, si aquí yo guardo 5, digamos, si algún momento quiero guardar otra cosa, no sé, digamos, una letra, una A, eso no se puede hacer, ¿ya? Al menos en la programación en pseudocódigo, en la que nosotros estamos, bueno, ustedes están aprendiendo, no puedo guardar dos cosas de distinto tipo, ¿no? No puedo guardar en un contenedor donde voy a guardar números, no voy a poder guardar ahí mismo letras, ¿sí? O otros tipos de cosas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces, cuando yo hable de variables, otra propiedad importante que tienen que tener en cuenta es que toda variable también va a tener un tipo de dato, ¿ya? Entonces, esas cosas siempre tienen que tener en cuenta y estar, bueno, guardárselo en su cabeza, que toda variable va a tener un valor, un identificador o nombre, como ustedes quieran llamarlo, y el tipo de dato. Quiere decir que yo, cuando use una variable, o, bueno, contenedor, como quieran llamarlo, desde el inicio yo voy a definir solo un tipo de cosa para guardar, ¿ya? Ya dependiendo a mi problema. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. O es que todos entienden o es que nadie entiende si nadie está hablando. Entonces ahí sí alguien puede decir si se entendió hasta ese momento. Sí, se entendió. Ya, gracias. Entonces, aquí, bueno, el valor, ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más a profundidad. El identificador también. Pero antes que nada, como estamos hablando de variables, el término, bueno, un poco más interesante de estos tres, el que vamos a explicar ahorita, es el tipo de dato, ¿ya? Como os he dicho, antes de usar cualquier variable, entonces nosotros tendremos que definir qué tipo de dato va a guardar mi variable, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poquito de eso. Tipos de datos. ¿Ya? ¿Alguno me puede decir algún tipo de dato que ya conozca o ya haya escuchado? Entero. Gracias, es el más, bueno, el primero que siempre se revisa. A ver, un momentito. Ya. Ya, el tipo entero, ¿no? Entonces, uno de los más importantes, el que ustedes deberían siempre conocer, es el entero, ¿no? Los enteros, yo creo que todos saben qué tipo de datos van a guardar, ¿no? Bueno, puede ser un número 3, ¿no?
como también el número 50, el 1000, ¿no? Un entero es todo número que no tenga una parte decimal, ¿no? Por si acaso, puedes guardar un número negativo. Entonces, un menos 67 también es posible, ¿no? Es dentro de todo ese dominio de los enteros, bueno, tú puedes definir tu variable, tu tipo de dato como entero, ¿ya? Entonces, vas a poder guardar cualquiera de estos datos, ¿sí? Entonces, si un número no es entero, ¿cuál sería su, por así decirlo, su contraparte? ¿Vale? Me diría. Real. Claro, ¿no? Sí, gracias. Gracias. El real, ¿no? Entonces, otro tipo de dato importante que vamos a poder manipular, ¿no? En lo que es la programación son los números reales, ¿ya? A ver, ¿alguien me da algún ejemplo? Ejemplos de números reales. Un medio, un cuarto, tres quintos. Muy bien, un medio, ¿no? Tres cuartos también es un número real. Tres quintos, creo que sí también. Sí, tres quintos. Otro ejemplo podría ser pi, ¿no? Pi es un número real, tiene decimales infinitos, ¿verdad? Ah, los números negativos también pueden ser reales, ¿no? El menos 0.3, ¿ya? Entonces, cualquier número que tenga después del punto a la derecha cifras es un número real, ¿no? Ya sea negativo o positivo. Para tenerlo en claro, voy a poner otros ejemplos como 0.25, ¿no? Que es un cuarto, ya como ustedes deseen verlo, o 3,5, ¿sí? Por último, las raíces, también muchas raíces no tienen, como se podría decir, raíz entera, ¿no? Son raíces con decimal. Por ejemplo, raíz de 2 no tiene un coeficiente exacto, ¿verdad? Entonces, esto es un número real también. Va a tener, su solución tiene decimales infinitos, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tipos de números, fracciones, expresiones matemáticas como pi, números con decimales, o como 0,3, o raíces sin coeficientes exactos, todos estos son números con los cuales, si yo defino una variable de tipo real, voy a poder usarlas dentro de mi variable, ¿ya? ¿Ok? Otro tipo de dato que se utiliza, no sé cuánto se utiliza, al menos en esta materia, pero es uno que en programación se utiliza bastante nomás, es el booleano. No sé si alguna vez alguno ha escuchado esa palabra, el tipo booleano. No, este solo puede guardar dos valores, ¿ya? El verdadero y el falso. Esto tiene que ver mucho con el tema de la lógica, por si acaso. Ya, en álgebra 1, esto van a avanzar mucho todos. Bueno, la mayoría álgebra bueno, lógica de proposiciones. Ya, entonces el verdadero y el falso van a jugar mucho. Y todo lo que avancen les va a servir para manejar estas expresiones lógicas. Ya, en computación también se avanza mucho en lo que son las expresiones lógicas, ¿ya? Entonces, los valores booleanos son muy utilizados, aunque no se den cuenta. ¿Ya? Otro tipo de valor, este sí no lo usamos. Creo que no lo usamos, pero es bueno recalcarlo, es el carácter, ¿ya? Es cualquier tipo de símbolo que está definido en el código ASCII, ¿ya? Ah, entonces perdón, carácter, ¿ya? Cualquier tipo de símbolo definido en el código ASCII. Ahorita les voy a mostrar qué es el código ASCII. Es como una nomenclatura que se les ha dado a todos, bueno, literalmente los caracteres. Eso como un estándar de numeración de los caracteres, ¿ya? Vamos a ver esto. Entonces, este es el código ASCII, ¿ya? Todos sus valores pueden ser los símbolos, ¿no? De admiración, numeral, todos estos de acá. Si se fijan, son valores del código ASCII, ¿ya?
símbolo de dólar, las letras también son un código ASCII. Y por último, las minúsculas son un distinto código ASCII, por si acaso es interesante verlo. O sea, hay operaciones con esto, se puede entender que tienen distinto código, ¿no? No es como que sean lo mismo. La A minúscula para la programación no es lo mismo que decir A mayúscula, ¿sí? Eso tiene que tener en claro. Y bueno, signo de admiración, todos estos, ¿ya? Entonces cualquiera de estos que está marcadito en azul es un carácter, ¿ya? Entonces ese es el dominio. Cuando quiero guardar ese tipo de datos, que son como, le podemos llamar, literalmente se llaman caracteres, ¿ya? Entonces aquí como ejemplo voy a poner un paréntesis, ¿no? Un signo de admiración, una letra mayúscula. El espacio, por si acaso, también es un carácter, ¿no? El vacío es un carácter, ¿no? Luego, bueno, este símbolo también lo van a conocer mucho, que es el ampersand, ¿ya? Es un conector lógico, ¿ya? Que lo vamos a ver después, pero también es un carácter, ¿ya? Ya. Y por el último, el más interesante de todos estos datos, es un dato un poquito más compuesto o complejo, lo llamaríamos, que es la cadena, ¿sí? Que no es nada más que un conjunto, básicamente es un conjunto de caracteres, ¿ya? Entonces, se lo representa entre doble comillas, ¿ya? Entonces, hola puede ser una cadena, ¿no? Ya les he explicado que todas las letras son caracteres, entonces estoy haciendo un conjunto de caracteres de hola, ¿no ve? Una oración, ¿no? También puede ser una cadena, ¿no? Hola mundo. ¿Ya? Otra cadena, bueno, puede ser un conjunto de todos, bueno, de los caracteres que yo quiero. En este caso, por ejemplo, voy a unir todos los caracteres de ejemplo que he dado en otra cadena, ¿ya? Ya. Estos son todos los tipos de datos, bueno, al menos que se utilizan para esta materia. Hasta este momento, ya hay otros más que vamos a utilizar, pero para el primer parcial creo que esos son los necesarios, ¿ya? Cuando queramos resolver problemas más aritméticos, ¿no? Vamos a usar los enteros y los reales. Algún momento vamos a necesitar usar expresiones lógicas, pues no podemos usar un booleano, ¿no? Caracteres creo que no vamos a usar. Este solo era para recalcar que algún rato, bueno, que también existe este tipo de dato, pero para computación, para la materia de computación, no se usa tanto, ¿ya? Y la cadena, al menos para el primer parcial no lo vamos a ver tanto porque hay un tema, ¿no? Si se acuerdan, les he explicado que este es el tema 9, que vamos a dedicarnos todo un tema para explicar cadenas. Entonces, los que ahorita tienen que estar, bueno, más conscientes es esto, ¿no? Por si acaso, definir el tipo de dato de mi variable, ¿no? Que ya hemos definido variable, por si acaso, es un contenedor, ¿no ve? Definir el tipo de dato de mi variable, en otras palabras, es definir, por si acaso, si a alguno les encanta la matemática, es como el dominio, ¿no? Con el tipo de dato, de alguna manera, vamos a definir el dominio de la variable, ¿no? ¿No? ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces un entero en pseudocódigo vamos a entender que desde el menos infinito hasta el positivo infinito de todos los números enteros puedo guardar. ¿Se entiende, verdad? Ya, en los reales, desde el menos infinito real, o sea, con decimal, hasta el más, bueno, el infinito positivo real. Cualquiera de esos tipos de datos, ¿no? Voy a poder utilizarlos, pero solo uno, ¿no? Porque mis variables solo guardan un valor, ¿ya? ¿Se ha entendido hasta ahí los tipos de datos? Sí, Ya, sí se entendió. gracias.
Ya una vez entendido esto, ya sabemos que es una variable. Es algo que me va a permitir guardar algo. ¿Qué cosa? Solo un tipo de cosa, ¿no? Ya sea entero, real o booleano. Cualquiera de estos datos voy a poderlos guardar en una variable, ¿sí? Ahora sí vamos a ver instrucciones de pseudocódigo. Desde aquí ya es totalmente importante y que espero que todos ahora sí le tomen la más atención posible. Para poder usar una variable, antes hay una instrucción importante que ustedes tienen que saber, que es declarar una variable, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a mostrar, bueno, cómo sería la declaración de variables, ¿ya? Listo. Entonces, esta declaración de variables ya es una instrucción. Entonces, tiene como un tipo de reglas cómo escribir esta instrucción, ¿ya? Entonces, oh, ¿qué ha pasado? No. Justo ahora se ve. ¿Qué rayos? Pero... Ya, un momentito, por favor. Ya, no sé qué pasó. ¿Se me escucha, verdad? Sí, se escucha, Aux. Ya, Chucky, se escucha. gracias. Entonces, la instrucción, más o menos les voy a mostrar el modelo, ¿ya? Con el modelo, ustedes van a entender, pueden declarar cualquier variable que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, viene de la palabra reservada var, en pseudocódigo, el nombre de la variable, ¿no? Oxy está presentando, ¿no? No sé. Ah, perdón, no estaba presentando, ¿verdad? ¿Desde cuándo lo estaba No. presentando? No se ve. Desde ahorita. No, desde que ha vuelto nomás. Ya, gracias. Más bien. Ahora sí se ve. Yo supongo que ya, ¿no? Sí, ya se ve. Ya, gracias. Ya, bueno. Ya. Entonces, el modelo de cómo declarar una variable es la palabra reservada var. Esto nunca va a cambiar, por si acaso. El nombre de la variable. O como les he dicho, el identificador. Pero es más sencillo decirle nombre de la variable, ¿no? Cualquiera lo puede entender. Seguido de dos puntos. Esto tampoco nunca va a cambiar. Y el tipo de dato. Tipo de dato. Ya. Ese es el modelo, más o menos, que ustedes van a utilizar. Es la regla general o una fórmula, si quieren aprendérselo. Bueno, si quieren entenderlo como esto, de cómo declarar una variable. ¿Ya? Entonces esto es muy importante. Lo voy a encerrar con arcoiris para que se entienda lo importante que es. ¿Ya? El arcoiris es toda la gama o el espectro de luz, ¿no? Entonces este modelo ustedes ya deberían saberlo. Bueno, este es algo que deben estudiarlo, ¿sí? Esta forma de instrucción, ¿ya? Por si acaso, la primera parte de cualquier algoritmo en pseudocódigo es la declaración de variables, ¿ya? Si en un momento les decía en la receta, antes de poder escribir, bueno, antes de que ustedes les den las instrucciones de preparar un plato, se les pedía los ingredientes, ¿no ve? Esta es exactamente la analogía, ¿no? En la programación, al menos en pseudocódigo, esta podría ser los ingredientes, ¿no? De nuestro algoritmo, ¿no? Antes de poder empezar
antes de pues, empezar a escribir cualquier otra línea de código, primero yo tengo que definir qué variables voy a utilizar, ¿no? Por eso estoy declarando las variables. Ahora sí, voy a dar un ejemplo o unos cuantos para que ustedes se fijen más o menos cómo funciona esto, ¿ya? Quiero declararme una variable entera para guardar el número de estudiantes, ¿ya? Entonces voy a guardarme así con esta instrucción. Var, le voy a llamar est, ¿no? De estudiantes, y va a ser del tipo entero, ¿ya? Esto es ya literalmente una línea de código en pseudocódigo, por si acaso, una línea de pseudocódigo, ¿ya? Entonces esto ya es una instrucción. A ver, quiero guardarme un valor real. Quiero guardar una... A ver, ¿qué puedo guardar? En real. Bueno, a ver, otro valor que se guarda normalmente en entero, no, generalmente es el año, ¿no? Quiero guardar el año en una variable que se va a llamar año. También va a ser de tipo entero, ¿ya? Aquí me he equivocado. Entero, ¿ya? Ahora, quiero guardar una variable booleana de tipo... Primero, solo una variable booleana, ¿ya? Entonces voy a escribir var. Esto, si se dan cuenta, esta instrucción, como les he dicho, no va a cambiar en ninguna de estas, ¿lo ven? Es una palabra reservada. Le voy a llamar a mi variable booleana variable booleana, ¿ya? Var bool, ¿no? ¿Y de qué tipo va a ser? Booleano. ¿Listo? Entonces, todas estas líneas ya son líneas o instrucciones para mi código, ¿sí? Ya. Ahora, también puedo hacer esto. Si quiero guardar varias variables de un mismo tipo, se puede hacer de esta manera, ya, para que entiendan. Solo pongo los nombres de las variables seguido de coma. A ver si me entienden. X, Y, Z. Estas tres variables van a ser, digamos, de tipo real, ¿ya? Entonces, para no hacer doble línea, digamos, aquí he hecho dos líneas para esto. Directamente podía haber escrito, y es lo mismo, variable, ¿no? Est, ¿no? De estudiantes, y año, que esto va a ser de tipo entero. Esto es exactamente lo mismo. Escribirlo en dos líneas es lo mismo que escribirlo en una línea. ¿Se entiende eso? ¿Se logra entender o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya. Sí, Auxi, se entiende. Gracias, María y Yesenia. Ya. Entonces, esta instrucción casi va a ser la primera instrucción en cualquier algoritmo en el cual ustedes van a definir de alguna manera el dominio de su problema, ¿no? O sea, qué variables voy a utilizar dentro de la resolución de mi algoritmo. Ya, ya les he dado varias declaraciones, ¿no? Entonces, en todo algoritmo que ustedes escriban, en el primer parcial, son las primeras instrucciones que van a escribir, ¿ya? Entonces, ya hemos visto, al menos en instrucción, que una variable, va a tener un identificador, ¿no ve? Este es su identificador, ¿no? Su nombre. Rayos. Y, bueno, va a tener su tipo de dato. Son dos propiedades importantes de una variable, ¿no? ¿Cuál era la tercera? A ver si alguien se acuerda, si estaba atento. Les he dicho que una variable tiene tres propiedades. ¿Valor? Muy Tipo bien. de dato. No, ya hemos definido el tipo de dato. Sí, el valor, ¿no? Gracias. Valor. Sí, el valor, ¿no? Entonces, la segunda instrucción importante, o bueno, la segunda instrucción que les voy a enseñar, es darle un valor a una variable, ¿ya?
Eh, por si acaso, a esa operación de darle un valor a una variable se llama asignación, ¿ya? Asignación de variables. ¿Ok? Eso, su tercera propiedad es en otro tipo de instrucción. Entonces, aquí ya cada vez se va a volver un poquito más complicado, ¿no? Estamos declarando, ahora vamos a asignarle lo que yo quiera a mi variable. Por si acaso vamos a asumir con estas variables que ya las he declarado. Con estas voy a jugar ahorita. ¿Ya? Voy a asignarle valor a todas mis variables declaradas en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, la fórmula, lo vamos a llamar fórmula, pero en realidad es un modelo de cómo es la instrucción. Es de este tipo, ¿ya? Un momentito. Ya. Entonces, la fórmula, o bueno, el modelo de cómo es esta instrucción es el nombre de mi variable a la cual quiero asignarle algo. Seguido de el símbolo flechita de derecha a izquierda. Y por último, seguido de el valor. ¿Ya? El valor al que quiero asignarle. ¿No? Entonces, ese va a ser el modelo que vamos a seguir. ¿No? Entonces, esto es como una fórmula igual general. ¿No? Entonces, lo vamos a recalcar como fórmula. O bueno, como el modelo, ¿no? A seguir. Entonces, si esta es la fórmula, ahora les voy a mostrar ejemplos, o sea, ya con estas variables de arriba. Por ejemplo, año. Le quiero asignar el año en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, alguien, quiero en el chat, ¿cómo podría entonces, si es este el modelo, alguien en el chat escriba cómo asignarle nuestro año ahorita a mi variable? Por si acaso, la flechita lo pueden hacer con el símbolo de menor y un menos, ¿no? A ver si han entendido. Quiero asignarle a mi variable año el año actual. Si alguien podría escribir. Casi, Cristian, está casi bien. Muy bien. Mayeli y Darling, Sufi. Ya está bien. No, o sea, los símbolos de mayor y menor no se escriben, es como para entender qué va dentro, ¿no? Los correctos serían estos dos, ya, gracias. Esta sería una instrucción para asignarle el año a mi variable año, cualquiera de estas dos, ya, gracias. Vamos a regresar. Entonces, como decía, solo es eso y la flechita, ¿no? 2022. 2022 es un número entero y es el tipo de dato que he dicho que lo he definido mi variable año, ¿ya? Ahora mi variable... Ahora, otra más para ver si están entendiendo. Quiero asignarle a mi variable booleana el valor de falso. ¿Cuál sería la instrucción en el pseudocódigo? A mi variable booleana, la cual ya le he definido, quiero asignarle el valor de falso. ¿Alguien? Booleana, flechita, falso. Muy bien. Para ver, escríbanlo en el chat, por favor. Para ver si han entendido cómo se escribe la instrucción. Sí, súper, gracias. Ya, es básicamente eso. Si entienden eso, ya está bien, ¿no? Son instrucciones tal vez fáciles, pero son fundamentales. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo, como decían, sería... variable booleana, la flechita y falso. ¿Sí? Ok. Ahora le voy a añadir a mi variable x, no sé, 3.5. Y 4.5.
0.8 y a mi variable z. Por si acaso, aquí vamos a jugar algo muy interesante. ¿Ya? No necesariamente mi valor al cual voy a asignar a mi variable va a ser un valor específico, ¿ya? Puede ser una expresión aritmética, ¿ya? En ese caso, puedo asignarle esto. Miren, una expresión aritmética podría ser esto. X más Y por 2. ¿Ya? No es un valor específico, pero es una expresión, ¿no? Que eso la computadora lo va a calcular, ¿no? La calculadora puede entender expresiones aritméticas. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo, básicamente, en esta instrucción, ya no es un valor específico, ¿no? Como estos, sino le estoy diciendo lo que tenga en la variable X, más lo que tenga en la variable Y, lo voy a multiplicar por 2. ¿Se entiende eso? Sí, sí, una pequeña consulta. Sí, claro. Entre la variable y la flechita, ¿hay un espacio al momento de escribir, digamos, en la computadora o es que es todo seguido? O sea, mejor si hay un espacio para que se entienda bien, o sea, para que sea más presentable, pero no hay problema si no tiene espacio, ¿ya? Como lo han escrito, está bien igual. Aquí uno escribe sin espacio y otro con... Bueno, los dos han escrito con espacio, ¿verdad? Pero no hay problema, no importa si hay espacio o no. Yo lo hago más que todo para presentación, para que se vea más bonito, ¿sí? Está bien, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, como han visto, puedo guardar un valor específico o un valor aritmético, ¿no? Ya esta es una expresión aritmética. Entonces, si ya estamos hablando de expresiones aritméticas, ya he metido operaciones, ¿ya? Entonces, para aclarar, las operaciones manejables en pseudocódigo, operaciones un momentito, aritméticas, hay que aclararlo por si acaso. Esto es muy importante. Las únicas operaciones aritméticas que tengo en la programación son estas. ¿Ya? Tengo la suma, tengo la resta, tengo la multiplicación, tengo la división, tengo esta interesante, no sé si alguno conoce. Bueno, en pseudocódigo, perdón, tenemos esta, el módulo. ¿Saben qué hace la operación módulo? Perdón, ¿eso no es el porcentaje? Sí, o sea, también se lo ve como, es el símbolo, realmente es el símbolo de porcentaje, pero en pseudocódigo, por si acaso, esto es una operación de módulo. Ahorita les voy a explicar qué es la operación de módulo. Y por último, la última operación que conocemos es la exponenciación, ¿ya? El módulo, por si acaso, no es nada más que el residuo de una división, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo guardo en z, si yo guardo digamos en z 3 módulo 2, ¿cuánto debería guardar en sí? Uno. Exacto, ¿no? Para los que no entiendan, para aclarar, no, estoy sacando de la operación 3 dividido entre 2, me tiene que dar el residuo, ¿no? Esta operación. Entonces, este es A1, ¿no ve? 2 por 1, 2. Y le ponemos aquí 2. Entonces, esto se resta. Y el residuo sería 1, ¿verdad? Esto de acá es lo que me va a devolver la operación módulo, ¿no? En este caso, 1. ¿Se entiende? Es una operación muy útil para la programación. A ver, si han entendido, quiero que alguien me diga qué va a guardar en Z esta vez. A ver.
de 15 módulo, o mejor 17. No, a ver, ya 15. Sí, 15 módulo 4. ¿Cuál va a ser qué va a guardar aquí? 3. Exacto, ¿no ve? Porque de la división, ¿no? De 15, perdón, de 15 módulo 15 entre 4, esto es a 3. No, perdón. Sí es a 3, ¿verdad? Entonces 3 por 4, 12, ¿no? Esto se resta y lo que va a salir de esto va a ser 3. Ese es su residuo, ¿no? Y eso es lo que guarda realmente, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Por uno último, para que se quede un poco más claro. ¿Ya? ¿Cuánto es, bueno, cuánto va a guardar en Z si quiero guardar 4 módulo 0? Cuatro. Muy bien, ¿no? Por si acaso. Son divisiones fáciles. Esto es división de colegio. Deberían entender, ¿no? Cero. Ay, perdón, cierto. ¿Quién dijo 0? Tenía razón. Yo, ¿Ya? 4 entre 0, la única posibilidad sería por 4, ¿no ve? 4 por 0, 0. Esto lo voy a restar y mi residuo va a seguir siendo 4, por si acaso. ¿Ya? Entonces mi residuo pero de módulo pues, 4. de cero. Por eso, pues. ¿Se entiende? Sí, bueno, yo siento. Ya, gracias. Ya. Como han visto, entonces puedo guardar expresiones matemáticas, pero estoy limitado, ¿no? Quiero ver como ejercicio, ah, el primero que lo haga por chat. A ver, ¿dónde está? Ya, voy a hacer un ejercicio para ustedes. Quiero guardar esta expresión. Ya he dicho que puedo guardar no solo valores únicos, ¿no? Sino expresiones aritméticas. Entonces, quiero guardar esta expresión en Z, ¿ya? Z para mí ahora, vamos a cambiar de color. Z para mí ahora va a valer, va a ser igual a esto. Más raíz quinta de x al cuadrado. Ya. Esta expresión es totalmente escribible en pseudocódigo. El primero que me escriba esto en el chat, a ver, quiero ver. Es un ejercicio. Les he dicho que la raíz, bueno, y la raya fraccionaria no existen, ¿no? Las únicas operaciones que tenemos aritméticas son suma, resta, multiplicación, división y exponenciación, ¿no? Entonces, quiero que me transformen esto en una expresión la cual yo puedo representar en pseudocódigo. A ver. Ese es el ejercicio. Y el primero que tenga la respuesta, escríbalo en el chat. ¿Será que puedo volver a mostrar el problema o el Sí, ejercicio? perdón.
Esto de acá. Hasta ahora no escucho el sonidito que dice que alguien ha escrito, pero yo creo que lo están intentando, ¿no? Les voy a ayudar un poco. Pero Ay, quiero, por favor. les voy a ayudar un poquito. A ver, ¿no? Sí se puede, Auxi, pero la cuestión es escribir las teclas, estamos descubriendo. Ah, ya está bien. Ya, lo que les va a costar seguramente. A ver, voy a intentar buscar. La tecla de exponenciación van a necesitar. Ah, yo tampoco la tengo. A ver. Se los voy a buscar y se los voy a copiar para que sea más fácil. Todos ya tienen la expresión, ¿no? Ah, a ver, a ver. Si alguien tiene ya el Auxilio cálculo. enviado. Ah, ya. ¿Ya se ha enviado? Perdón. Ya, un momentito. Ya, el mejor sería de Mayeli. A ver. Vamos a ver. Yo les aconsejaría que usen símbolos de signos de agrupación porque si no es muy probable que esté mal su respuesta. Podrían usar un signo de agrupación para el numerador y otro para el denominador, tal vez. A ver, a ver. Por si acaso, el de Alex. Voy a revisar primero el de Alex. Dice 3/4 elevado a 0 medios. Porque 0 entre 2 es 0, creo. Más x al cuadrado más y al cubo más... De Alex creo que falta, está incompleto. A ver, de Cristian. Por si acaso, para corregirles, les he pedido la, la instrucción de... ¿No? Entonces, no la expresión, sino la instrucción. Rayos. Toda la respuesta primero, antes que nada, debería empezar así. ¿No? Y ahí su respuesta, toda su respuesta, lo que están escribiendo. ¿Sí? Voy a seguir revisando. Entonces, de plano la de Cristian, bueno, el de Cristian está un poco mal porque no está asignado, solo me está diciendo la expresión, ¿no ve? Entonces, a ver, de Mayeli, ese es el único hasta ahorita correcto. Z va a ser igual a 3/4 elevado a la 1/2 más x al cuadrado dividido entre y al cubo más x elevado a la 2/5. ¿Ya? De Mayeli está bien, creo. Sí, está... Pero le falta signos de agrupación, ¿no? De Mayeli estaba casi correcto. A ver, de Alex. Está mucho mejor el de Alex, creo. Sí, ¿no? Con los signos de agrupación, pero le falta asignarle a Z para de Alex. Ah, ya, creo que ya está abajo. 3/4 elevado a la 1/2 más x al cuadrado más... Todo eso divide entre y al cubo más x elevado a la 2/5. Súper. Derek a la 0,6. Interesante. También esa de ahí es una solución más bonita, ¿no?
De Derek está... Si 2 quintos es 0,6, está más interesante. Ya, pero no estoy seguro. Pero si es 0,6, está bien. Super. Ya la de Derek igual me gusta, está bien. Y sus agrupaciones también creo que... Aunque le falta cerrar algún paréntesis tal vez, o está bien. No, creo que no. Ya, de Kimberly, 3/4, luego a lo medio. Sí, la agrupación está bien, sí. Y de Alex, que ya la tenía hace rato, pero así no, súper. Ya han entendido, ¿no? Entonces, expresiones incluso más complejas, no solo, no necesariamente voy a asignar un 4 directamente a una variable. Puedes asignarle lo que yo quiera, en este caso, toda una operación grande, ¿no? La computadora esto ya lo va a resolver. Y para que entiendan un poquito más, o sea, básicamente esta flechita quiere decir, ¿no? Todo lo que está a mi derecha, ¿no? Por eso es la flechita muy bonita. Todo lo que está a mi derecha lo voy a asignar a lo que está a mi izquierda, que es una variable, ¿no ven? Ahora, bueno, casi todas las soluciones que he visto están bien, ¿ya? Pero hay una más interesante. Esta se llama, bueno, la solución de... Lo podemos decir... Yo les he dicho que pueden guardar, bueno, pueden presentarlo como ustedes querían, ¿verdad? Entonces, solo quería que en Z se guarde todo eso. ¿Qué tal si a todo esto yo le llamo B? Todo esto de aquí se va a llamar B. Todo esto de aquí se va a llamar A. Y todo esto de aquí se va a llamar C. ¿No? Entonces, claramente tendría que declarar estas variables porque no las he declarado arriba. Pero podría decir, para este ejercicio, B va a ser igual a... Bueno, voy a asignar a B, a mi variable B, 3 dividido entre 4, elevado a la 0,5, ¿no? A mi variable A le voy a asignar... otra forma de escribir ya el código también podría ser Y por Y por Y. También es válido, ¿no? Y a C le quiero asignar X elevado a la 2 quintos. Entonces, si ya he definido todo por partes, mi Z quiero asignarle la expresión aritmética que es la unión de todas mis subexpresiones, ¿no? Que sería básicamente B sobre A, o sea, dividido entre A más C. Y ese sería mi resultado. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Ya, por si acaso todos estaban bien, o sea, todos los que han escrito, la mayoría, y con la agrupación, súper correcto. Pero, como ven, si es una expresión grande, también ustedes pueden descomponerla en expresiones más fáciles, ¿sí? Es una solución. De hecho, un alumno de matemáticas, cuando di este ejercicio en otro semestre, un alumno de matemáticas descompuso la expresión aritmética en pequeñas expresiones aritméticas. Entonces, por eso siempre recalco esta solución, porque me gustó. Hasta antes de ese alumno, no... Yo hacía como ustedes, ¿no? Así todo el chorizo. Pero esta es una solución interesante. Si ustedes entienden esto y piensan de esta manera, es como que es una solución un poco más bonita, ¿no? Ya. Entonces, por si acaso, también hemos dicho que íbamos a guardar valores booleanos, ¿verdad? Un momentito. Entonces, los valores booleanos, para aclarar, si ya han entendido esto, lo voy a borrar. Sí, lo voy a borrar.
Era más que todo para aclaración. Ya, voy a borrar esto. La operación módulo tiene que tenerla clara, pero igual después podemos usar ejercicios. Ya. ¿Dónde estamos? Ya, estas son las operaciones. Ya, entonces, he dicho que íbamos a jugar con booleanos, ¿no ve? En ese caso, hay dos operaciones. ¿Alguno de ustedes conoce las operaciones que se utilizan en el booleano? ¿Alguno de ustedes? Creo que hay más, pero las que utilizamos en computación son dos nada más. Ya. Las operaciones booleanas son el operador y. ah, y el operador O. No sé si alguno ha escuchado de estos dos operadores booleanos. Ese también en lógica lo Ya. van a conocer como la I es conjunción. Y por último, el O es la disyunción. ¿Alguna vez han escuchado de estas? ¿Nadie? Sí, Auxi. Ya, gracias. ¿No? También se conoce como este símbolo. La conjunción se conoce en la lógica como, creo que como en el mismo símbolo de exponenciación, o sea, esta cosita, y la disyunción al revés. ¿Ya? Entonces puedo combinar dos valores, o sea, realizar operaciones de verdad con estos dos. O sea, ¿alguien me puede decir qué sale de verdad y verdad? Más verdad. Verdad, verdad. Verdad, ¿no? Es una operación. Es como sumar 2 más 1. Esto sabemos que va a dar 3, ¿no? En los booleanos solo hay dos valores, ¿verdad? Pero estamos haciendo operaciones. Pero para tener más claro, a ver, y si están atentos, ¿qué me da verdad? Perdón. Verdad y falso. Falso. Falso y falso. No, falso y falso. Falso. Falso y falso, falso, ¿verdad? Sí, falso, falso. Ya. Verdad o verdad. Falso. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien, esto da verdad, ¿verdad? Ya. Esto de aquí es igual a verdad. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? Falso y falso. ¿Falso o falso? Falso. Ya, entonces creo que la mayoría entiende, bueno, o al menos algunos cuantos entienden lo que son los operadores booleanos, ¿ya? Pero para los que no entiendan, les voy a ayudar y es un truquito fácil. En la conjunción solo va a ser verdad, solo es verdad. Sí, todo es verdad. ¿Ya? ¿Se entiende? Perdón. Entonces, si los dos lados de lo que une la conjunción es verdadero, rayos.
Solo es verdadero si todo es verdadero. Y en este caso es lo contrario. Solo va a ser falso. Solo es falso si todo es falso. De otro modo, va a ser verdadero. Por si acaso, en otras palabras digo, sí, ¿qué me sale de esto? Verdad y verdad y verdad y falso. ¿Qué va a salir de esto? Ah, Falso. exacto, Falso. ¿no ve? Exacto, porque estoy uniendo todo con y esta regla dice, solo si todo esto que está unido entre y es verdadero, va a ser verdadero. Como aquí ya tengo un falso, entonces me va a devolver directamente falso. A ver, entonces, otra más difícil. Verdad. Y bueno, ahora vamos a usar verdad o lo que sea. ¿Qué va a salir de esto? Verdad. ¿Verdad, no ve? Si estoy uniendo con una disyunción, ya tengo un verdad, no me importa lo que vaya después, ya tengo un verdad, entonces ya sé que directamente mi expresión va a ser verdad, ¿se entiende? Ya, entonces es bueno practicar estas operaciones lógicas, nos van a servir para después, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuáles son las dos instrucciones que ahorita hemos aprendido o les he explicado? Las dos importantes. Son con variables, tienen que ver respecto a las variables. Y o. No, no, esas son operaciones booleanas. Les estoy diciendo cuáles son las dos instrucciones que he explicado en toda la clase. Declaración de variables y asignación de variables. Muchas gracias, exacto. ¿No? Básicamente, ¿no? Asignación, que puedo asignar un valor y este valor no necesariamente puede ser solo una valor, puede ser un valor aritmético, o sea, una expresión más grande. Ya les he explicado eso. Y por último, una declaración de variable, ¿no? ¿Qué hago con una declaración de variable? A lo que ustedes han entendido. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? En sus propias palabras, ¿qué podrían decirme de la declaración de variable? ¿Qué hace esa instrucción? Poner el nombre. Muy bien, hace dos cosas, ¿no? Primero, pone el nombre de mi variable, ¿qué más? Tipo de dato. Exacto, ¿no? Define dos cosas en mis variables. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál va a ser su nombre? Y su tipo de dato. O como ya les he dicho más arriba, ah, ¿dónde está? El tipo de dato es como el dominio, ¿no? Hasta dónde alcanza lo que puede guardar. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Ahora, para aclarar una cosa, esta es una regla muy elemental en pseudocódigo. Cuando ya estemos escribiendo algoritmos, los voy a escribir aquí. Regla importante. Ya. Ah, toda variable, a ver, vamos a escribir así. Toda variable utilizada en mi algoritmo debe ser declarada previamente. Ya. Ok.
Básicamente esta regla me dice que cuando yo esté resolviendo ya un problema, mi algoritmo, ¿no ve? Esto ya puede ser como un algoritmo, ¿no? Toda variable que aquí esté usando, B, A, C, Z, X, Y, todas esas sí o sí deben estar declaradas antes, ¿no? Les he dicho que las primeras instrucciones de nuestro algoritmo va a ser declarar. Entonces, vale decir, ¿no? Digamos, en un examen ya oficial, ¿no? He usado X y me he olvidado al inicio declarar X como entero, ¿no ve? Nunca lo he declarado. Entonces, si esto encuentra la docente, ya está mal mi problema, ¿no? Porque X no puedo utilizarlo realmente. Si no lo declaro, no se puede utilizar. ¿Se entiende? Es una regla importante. ¿Se ha entendido eso? Ya. Supongo que sí. Y ya con esas dos instrucciones, si ya sabemos qué es variable, tipo de dato, declaración, ya. Ahora sí. Ya podemos escribir un algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? Entonces, antes de empezar a escribir algoritmos, esta es la estructura de un algoritmo en pseudocódigo. ¿Ya? Entonces todo algoritmo va a empezar de esta manera, por si acaso. Con la... Un momentito, esto voy a ver un cachito. Ah, ya. Así. Con la palabra reservada, algoritmo. Dentro de esto, bueno, por si acaso no tienen que escribir estos símbolos de mayor o menor que yo escribo ya. Seguido de el nombre de mi algoritmo. Después de escribir esto es como la etiqueta de mi algoritmo, ¿no? Viene lo que es la sección de declaración de variables. Ya. Por último, viene la palabra reservada inicio. Ya. Dentro de aquí ya viene toda mi resolución del problema, que serían instrucciones, ¿ya? Instrucciones. Todo esto lo vamos a ver como instrucciones. Y por último la palabra reservada fin. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta es la estructura general de un algoritmo. Siempre tiene que tener la palabra algoritmo, el nombre del algoritmo, mi declaración de variables, la palabra inicio y si se fijan, mis instrucciones por si acaso siempre tienen que tener un pequeño espacio hacia la derecha. ¿Ya? Esto se llama regla de tabulación o normas de tabulación. Y por último, fin algoritmo también se le dice. De hecho, fin algoritmo. ¿Ya? Entonces, para que sea más claro, vamos a hacer un ejemplo. Quiero un algoritmo que me devuelva, que calcule, solo que calcule el área de un... Quiero que un algoritmo que calcule... Calcule el área
de un rectángulo. De 3 de lado, 3 de lado y 4 de ancho. ¿Ya? Entonces, para este ejercicio sería de esta forma. ¿Sí? Algoritmo seguido de mi nombre del algoritmo. En esta parte yo puedo nombrar como yo quiera mi algoritmo, ¿sí? En este caso le voy a llamar área. Ya. Luego viene declaración de variables, ¿no? ¿Qué voy a necesitar para resolver este problema? Puedo decirle un lado y un ancho, ¿no? Entonces, y el área, ¿no ve? Entonces voy a declarar mis variables. Variable lado, ancho y área. Área, ¿sí? ¿De qué tipo creen que debería ser estos datos? Si estoy hablando de áreas. Real, pero en el ejemplo está 4 y 3 y 4. Podría ser también entero. Para el ejemplo, sí, sería solo entero, ¿no? Porque, bueno, ya me está diciendo los datos. Muchas gracias. Entero. Entonces, declaro dónde empieza mi algoritmo. Inicio. ¿Qué hago? Pues defino los valores de mi lado y ángulo, ¿no? Lado igual 3. El ancho va a ser 4. Y mi área, ¿qué va a ser? L por ancho. Bueno, L por A, ¿no? Y fin algoritmo. Ya este sería un buen ejemplo, ¿ya? O sea, estoy usando esta estructura para resolver un problema, ¿no? En este caso solo era calcular esto, ¿ya? Ya. Pero hay una instrucción más importante que me he olvidado decirles, que son... ¿Me va a alcanzar? Ya. Cuando hablamos de problemas, ya en computación... son de este tipo de esquema, por si acaso, ¿ya? Voy a tener yo unos datos de entrada, ¿sí? Unos datos de entrada. ¿Ya? Yo con esos datos de entrada voy a poder resolver un problema, ¿no? Donde van a ser líneas de código. Estas líneas de código, ¿no? Se va a llamar, lo podemos llamar como proceso, ¿no? ¿Cómo resuelvo mi problema? Y una vez resuelto mi problema, tiene que tener necesariamente mis datos de salida, ¿ya? ¿Ya? Así siempre va a ser la estructura de los problemas, ¿no? Yo voy a tener unos datos, con esos datos yo voy a tener que hacer algo, resolver algo, y lo que resuelva tengo que dar un dato de salida. En este caso, ¿cuáles eran mis datos de entrada para el problema anterior? Eran 3 y 4, ¿no ve? ¿No? Y mi proceso solo era, bueno, multiplicar 3 por 4. ¿Ya? ¿Qué iba a devolver? El resultado. 12. Si se han dado cuenta, en ningún momento yo he devuelto nada, ¿no ve? Solo he calculado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces, siempre que se trate de problemas de computación,
estos datos de entrada puedo darme el problema o yo puedo pedirlos, ¿sí? Para resolver mi problema. Pero siempre tengo que devolver algo. Los datos de salida se devuelven, ¿ya? En cada problema siempre tiene que haber algo de devolución, ¿ya? O bueno, de retorno se le dice. Entonces, hay dos instrucciones que son justamente para esto, ¿no? Instrucciones. Por si acaso, a lo que es datos de entrada se le llama lectura, ¿sí? Y esto es escritura. Los datos de salida es escritura. ¿Ya? Entonces, instrucciones de lectura y escritura. Más que todo es porque los programas, si se dan cuenta, bueno, no lo hacemos para un usuario, por así decirlo, ¿no? Entonces el usuario tiene que de alguna manera comunicarse con el programa. ¿Cómo lo va a hacer? Con los datos de entrada, ¿no? Nosotros tenemos que leer lo que nos dé el usuario. ¿Y cómo le vamos a devolver a un usuario nuestro resultado? Por la escritura, ¿ya? Entonces, estas dos instrucciones son también importantes. Sería la primera de lectura, solo se usa de esta manera, ¿ya? La palabra reservada leer y el nombre de una variable. Y por último, para escribir, o sea, para mostrar al usuario cualquier cosa, como en la pantalla, por así decirlo, se usa imprimir. Y dentro de paréntesis, lo que yo quiero imprimir. En este caso, bueno, lo que necesito imprimir. Y esto puede ser una variable o más cosas, ¿ya? Pero lo que deseo imprimir. ¿Ya? En este caso, para aclarar un poquito más, eh, si tengo estas dos variables, quiero que, este es un ejercicio, a ver si alguien me lo escribe en el chat, si se ha entendido. Quiero calcular en pseudocódigo, ¿no? Calcular perdón, el área de un rectángulo. ¿Ya? Pero debo leer la base y altura por el usuario. El usuario me va a dar la base y el usuario especifica la base y la base y la altura, ¿ya? A ver, ¿quién podría resolver esto? Básicamente solo aumentarle dos líneas a esto de acá, ¿verdad? Una línea acá, tal vez. No. Bueno, esto de acá tendría que ser cambiado por otra cosa y aquí tendría que aumentar algo. A ver si alguien me puede hacer ese algoritmo. Entonces, por chat quiero que alguien haga un algoritmo para calcular el área de un rectángulo eh, con las bases y alturas especificadas por el usuario. Ya. Podemos poner
Algoritmo ARIA. Creo que no se puede escribir con Enter, ¿no? En el chat. Tendrían que escribirlo en otra parte y luego lo escriben, lo pasan todito. Tienen que escribirlo todo aparte en un bloc de notas y luego lo escriben, lo copian al chat, digamos. Ya, a ver, Johnny Pérez. Algoritmo área rectángulo, variables A, B, entero. Inicio. Esto de acá, creo que esto de acá no es necesario realmente. Desde aquí está bien. Casi muy bien. Johnny más o menos... bueno. Ya, ¿alguien más? No, este creo que más o menos bien, pero le falta. No ve, si aquí estás calculando el área, no ve, A por B, ya no necesitas leerlo de alguna manera, porque ya solo necesitas estos dos para calcular. No necesitas pedirle el área al usuario. Y por último, en imprimir, ¿qué debería imprimir? Mi resultado, ¿no ve? En este caso, eso. A ver si alguien lo puede hacer ya el código bien hecho. Ya es un poco parecido a este. Pero bien, gracias Johnny Pérez, es una buena base. ¿Nadie? ¿Así estoy en AUXI o sigo? Algoritmo área, rectángulo, variables A, B. Leer B. Área rectángulo. Súper, ese está bien. Muy bien, gracias Johnny. Ese era el correcto. Pero a ver si alguien me dice, hay un error en su algoritmo. El de Gustavo está bien. Ya, el de Gustavo sí es totalmente correcto. Gracias a los dos. Del Gustavo es del de arriba, de Johnny, está 95% correcto. Si alguien me dice, a ver, ¿quién me puede decir cuál es el error de Johnny? De este algoritmo. Falta la variable de área. Pero aquí está su variable de área. ¿Qué falta exactamente? Declarar la variable. Declarar la variable de área. Súper, muchas gracias. No, a los dos, ¿no? Johnny, tú has usado esta de área rectángulo, pero en ningún momento lo has declarado arriba, ¿no? Entonces, todo tu procedimiento está bien, pero si la docente lo viera así, digamos, tal vez por estito ya estaría mal, ¿no? Porque nunca has declarado, ¿no? Es una regla importante. Entonces, como se dan cuenta, es muy importante que... bueno, esa regla que les he dado, ¿no? Declarar todo antes de usar. Y como lo hizo Gustavo, ya estaba totalmente correcto. Entonces, ese de aquí lo voy a copiar. Perdón, si en ese caso el nombre del algoritmo más se tendría que declarar, ¿verdad? Como variable. Ah, no, este es otro, es solo una etiqueta esto. Uy, mira aquí, mejor si no le pones el mismo nombre a tu variable que tu nombre de algoritmo, ¿no? Porque puede haber una confusión. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Sí. Esto solo es la etiqueta, o bueno, solo estamos identificando qué algoritmo es. Y en este caso, esta variable que has usado es más que todo para devolver el resultado, ¿no ve? Entonces, otra regla podría ser que no puedes usar una variable que tenga el mismo nombre de tu algoritmo, ¿sí? Esa es otra regla interesante. Ya, pero en Está bien, sí, muchas gracias. En este caso lo hago valer, pero digamos, tengan cuidado con eso, con la docente. ¿Ya? Entonces, de Gustavo, él hizo la respuesta correcta. Los demás, ¿qué pasó? ¿Ya lo intentaron?
Ya, hasta ahí vamos a quedar hoy día. Voy a copiar esto. Ya. Esta sería la solución del ejercicio. ¿Hasta ahí alguna duda? No, No, sí. sí. Ya, entonces lo que quiero que se acuerden, siempre que hablemos de problemas, vamos a necesitar siempre una entrada. La solución ustedes la van a definir, ¿no? Y por último, lo tienen que devolver de alguna manera, ¿no? Con esto, con imprimir. Y en este caso, ¿qué tenía que imprimir? El área de un rectángulo, ¿no? Está imprimiendo el área. Está pidiendo al usuario los dos valores, A y B, y lo está multiplicando. Muchas gracias. Entonces, creo que con eso ya podríamos concluir. Si no hay nada, ninguna duda, bueno, pues la clase ya ha terminado. Está bien, Auxi. Hasta luego. Hasta luego. Y Hasta luego. hasta luego, Auxi. Luego. Luego, sí. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, chicos. Sí. ¿Sí? En esto de los algoritmos no existe el espacio, ¿verdad? Digamos, si quiero nombrar un nombre. Ah, sí. Pucha. Era que lo hagas tu duda antes de que se vayan todos, pero sí. Sí, exacto. Sí, no, es que No se puede. estaba escribiendo el nombre y estaba tardando en buscar el signo para colocarlo. Exacto. Vamos a aclarar la siguiente clase, pero sí, en los nombres de las variables y también de cualquier cosa, no puedo poner espacio. Gracias. Está bien. Gracias. Hasta luego. Sí. Chao, chao. Se cuidan.